Cultura de la paz, tu participación cuenta. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Los protocolos de actuación escolar para la detención, prevención y casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. El licenciado Alejandro de la Torre. Démosle un fuerte aplauso. Se va a integrar. Me decía, tranquila, es que es mi primera vez que hago esto. Tranquila, va a ser la primera de muchas. Así va a ser. Espero que así sea. Los que me conocen saben que este rollo de estos micrófonos no se me da. Pero vamos presentando a Manuel Alejandro de la Torre Villalobos. Él es licenciado en Psicología de la Universidad Univer, así como tiene la especialidad en Metodología de la Enseñanza también de la Universidad de Univer. Tiene la maestría en Educación de la Universidad de Especialidades, tiene la licenciatura en Derecho de la Universidad de América Latina y por último, recién prácticamente lo acaba de terminar, ¿verdad Manuel? ¿O Alejandro? El doctorado en Educación e Intervención Educativa del ITEC. ¿Ya se quiere parar? Yo quiero seguir hablando de usted. Adelante. Él actualmente es el encargado del área de psicología en el CAMP 13. Asimismo es el encargado de la pedagogía de USAR de la Secretaría de Educación Pública del turno vespertino. Y es coordinador del área de desarrollo académico, prevención y atención de los casos de violencia dentro de las escuelas del Estado de Jalisco, como coordinador de desarrollo académico de la Dirección General de Programas Estratégicos 2017-2023. ¿Ya? Yo digo, pero ya con estos cargos nos viene a enriquecer y muy atentos maestras, tomando nota, que no sea, veníamos platicando, perdón por este speech que voy a realizar, pero veníamos platicando de las bendiciones que tenemos al estar ocupando estos cargos. Nos vienen a chiquear, nos vienen a acompañar con estos espacios tan maravillosos que tenemos en el hotel. Y aparte venimos a aprender de usted, maestro, y de otros ponentes, así que tomemos nota, porque tenemos el compromiso y la responsabilidad de trasladarnos, mientras el CENDI ya está. ¿Ustedes saben cómo está el CENDI? Porque estas figuras se nos fueron. Estos espacios aprovechenlos, de corazón se los digo, para que en verdad los recursos en verdad se logren evidenciar ahí en las prácticas. Entonces tomen nota. Los protocolos, hasta yo me voy a sentar ahí para escucharlo, ¿verdad, Alejandro? Excelente. Démosle otra vez otro fuerte aplauso porque muchas gracias. Nosotros seguimos animando, así que al final le vamos a dar su constancia. Sí. Nosotros sí animamos que sí o no. Qué linda, muchas gracias. Sí, excelente, gracias. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo encantado de poder estar aquí con ustedes. Se siente la energía, se siente que sí las están chequeando, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo se sienten aquí en Tequila? Sí, excelente. Pues ojalá que sea la segunda de muchas más y ojalá que me sigan invitando. ¿Sí? Bien, yo les platico un poquito. Estamos en la Dirección General de Programas Estratégicos, en la Torre de Educación, Avenida Alcalde. Por la tarde soy coordinador en una secundaria. Ahí pues, estamos en el campo de batalla, porque muchas veces esos documentos se escriben desde atrás de un escritorio. Y ustedes saben que muchos documentos, pues a pesar de que están redactados de una manera muy bonita, a la hora de ponerlos en práctica es complicado, ¿sí? Entonces lo que me facilita esos dos mundos es que estoy en la práctica, pero también estoy atrás del escritorio redactando algunos documentos. Y bueno, a propósito de esto, estos protocolos, tuve la oportunidad de estar en la mesa de trabajo de estos mismos protocolos ya hace pasadito de 3 años que los venimos construyendo, e incluso hace unos días, a lo mejor ya meses, se hicieron algunas modificaciones. No sé si supieron que se realizaron algunas modificaciones, pero bueno, vamos a estar platicando sobre esas modificaciones y cómo impactan en su práctica diaria. ¿Sí? Ya supe, afortunadamente, gracias a la intervención, de dónde vienen. Ya veo que no soy el único foráneo. Sí, hay diferentes partes en las que nos están visitando, que estamos de visita aquí.
pero todos estamos entonces en Sendy, ¿sí? Bien, todos estamos en Sendy. ¿Alguien trabaja en algún otro nivel, aparte de donde están ahorita? En USAER, ¿en primaria? Primaria y preescolar. Fíjense que eso es muy importante porque tenemos por un lado casos que no debieron haber sido casos. ¿Sí me explico? Protocolos activados que se debió haber aplicado una intervención pero al interior de la escuela, ¿sí? Y por otra parte tenemos casos en donde situaciones muy delicadas como presunciones de delitos se hicieron trabajos de mediación al interior de la escuela y también está mal, ¿sí? Entonces eso es muy importante, saber cuándo y en qué momento y bajo qué circunstancias se tiene que activar un protocolo, ¿sí? Siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son los comportamientos o las conductas más habituales de conflicto al interior de sus aulas? Hablando propiamente de inicial, se da mucho lo de, por el material, por ejemplo, ¿Ok? la mordida, que es parte inclusive del desarrollo, pudiéramos decir, hablando de los más pequeñitos, que es parte de su desarrollo, pero sí se da. Eso es importante, eso es importante. ¿Cuál es su nombre, maestra? La maestra Alicia nos menciona algo muy importante. La mordida es algo que eventualmente se frecuenta al interior de sus espacios y también lo sustenta, hablando propiamente, por ejemplo, de Piaget, ¿sí? Cuando dice que en esas etapas del desarrollo ellos aprenden a través de ¿qué? De sentir, ¿verdad? De sentir, sí. El control de las emociones y el seguimiento o el contexto que hay en casa también a veces no fortalece el que el niño tenga la capacidad, hablando de la mordida, el que se pelean por material o el que no saben resolver conflictos con sus compañeros. Eso es muy importante. De hecho, esta presentación, les adelanto un poquito, no nada más vemos protocolos. Vemos cultura de paz, vemos resolución de conflictos y vamos a ver una serie de cosas más interesantes porque, ya vieron mi formación, yo soy psicólogo, también soy abogado, entonces no nada más tengo que ver, o no nada más tenemos que ver la perspectiva legal o jurídica, sino también tenemos que ver eso que está realmente en las aulas, ¿sí? Lo que realmente impacta a la hora de dar, por ejemplo, una clase. Sabemos que el docente o la persona que está al frente, o se supone, es quien da los conocimientos, ¿sí? Pero en la práctica sabemos que no es así. En la práctica sabemos que a lo mejor del 10 al 30%, y a lo mejor me estoy yendo muy exagerado, nuestra función docente es dar conocimiento. Todo lo demás es resolución de conflictos, socializar, trabajo en equipo, autocontrol, autoconocimiento, autoestima, etcétera, ¿sí? Y a la edad de sus estudiantes, de sus alumnos, exactamente lo mismo, ¿sí? Es común las conductas que están teniendo, pero los adultos somos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber cómo actuar es fundamental, fundamental. Tuvimos un caso de una directora de un preescolar que, la niña no iban por ella muy frecuentemente 2 o hasta 3 horas y no pasaban por ella, ¿sí? Entonces, la directora tenía una junta en supervisión y lo que hizo fue checar el expediente de la niña, se dio cuenta que vivía muy cerquita de la escuela donde iba a ir a la junta y se le hizo fácil llevarla a su casa. ¿Sí? Cuando toca afortunadamente no pasó nada en el camino, pero cuando toca la puerta, la mamá sale enojadísima con el almohadazo y la amenaza. ¿Por qué usted subió a su carro a mi niña? ¿Sí? La demandó. ¿Sí? Entonces, a través de este recurso, afortunadamente, eso fue un viernes, afortunadamente, pues no prosperó, ¿sí? Pero les aseguro que para la directora ese viernes, sábado y domingo, y el lunes que ya le dijeron que no iba a prosperar, fue horrible. Y todo nace de una buena intención, todo nace de un descuido por parte de casa. Pero saber cómo actuar, cuál es la mejor manera y no ser omisos, eso es fundamental. Me decía un maestro, es que yo no soy abogado, yo no tengo por qué saber leyes. Efectivamente no eres abogado, yo soy abogado, pero no son abogados, pero sí tienen la obligación de conocer, porque entonces el centro de la ley no exime de responsabilidad. Y cualquier conducta humana, la que quieran, cualquier conducta humana está regulada por una letra, está regulada por una ley, por un código o por un reglamento, ¿sí? Entonces es nuestra obligación, evidentemente, el servicio educativo no es la excepción.
Es nuestra obligación por lo menos conocer, porque a la hora de conocer sabrás cómo defenderte y cómo actuar sobre todo, ¿verdad? Bien, siguiente por favor. ¿Conocen estos libritos? ¿Sí? ¿Cuál? Todos. Bien, el primero, ¿se acuerdan cómo se llamaba este? El libro azul, todos lo conocíamos como el libro azul, ¿verdad? Bien, el libro azul, el año pasado sufrió una modificación que se efectuó ya de manera oficial en agosto. En agosto. Le hicieron una actualización. ¿La conocen? Todos los documentos de los que yo hablé en esta capacitación se los voy a hacer llegar, todos. ¿Sí? Incluyendo esta guía de intervención escolar para situaciones de crisis, emergencia y vulnerabilidad escolar. ¿Sí? Esta sufrió una actualización y nos dice desde qué hacer cuando hay un piquete de abeja, hasta inundaciones, derrumbes, terremotos, un arma en la escuela, pandillerismo, drogas, etcétera. ¿Sí? Entonces está muy completo, no es tan detallado, pero sí te da una orientación del qué hacer. ¿Sí? Y bueno, aprendizajes claves, combinado con el Programa Nacional de Convivencia Escolar, ya desaparecido, pero que nos dejó mucha herencia académica muy importante y muchas actividades y dinámicas que podemos implementar en el aula, ¿verdad? Sobre todo de socialización. Y los protocolos. ¿Estos protocolos se acuerdan más o menos cuándo los vieron por primera vez? En la administración pasada. Son de la administración pasada. Entra esta administración y se hace una actualización de estos protocolos, que ya ha tenido 3 actualizaciones a su vez, la última hace muy poquito, la anterior en el 2021. ¿Sí? Y bueno, vamos a enfocarnos específicamente en esta última, que ya la deben de conocer, de tener, y si no, les comento, les voy a hacer llegar este material, para que entonces lo puedan leer ya más a detalle, pero con los conocimientos que vamos a adquirir el día de hoy, lo van a poder leer de una manera más sencilla. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bien, en los protocolos del 2021 teníamos 7 protocolos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles? Digo, si no se acuerdan, ahí están. Acoso, maltrato y abuso. A su vez, acoso solito, abuso sexual teníamos en flagrancia, por agresor externo y por agresor interno. Maltrato infantil teníamos psicológico, físico y por agresor externo. ¿Se acuerdan? Yo quiero preguntarles a ustedes, cuando existe un maltrato infantil, físico, denme un ejemplo. Por parte de un maestro, por ejemplo. Le jaló el cabello, la patilla, una nalgada, un golpe, un rasguño. ¿Sí? Cuando existe un maltrato infantil, ¿no existe un maltrato psicológico? Siempre. Siempre. ¿Sí? Por eso, en esta nueva edición, ¿me ayuda con qué? En esta nueva edición se elimina el maltrato infantil psicológico. Porque sabemos que en el físico siempre está. Y la verdad es que no sé cómo funcione muy bien inicial, les platico desde mi experiencia. Cuando hablamos de carga administrativa, planeaciones, adaptaciones curriculares, convivencia escolar, implementación de protocolos, atender a padres de familia, atender lo que nos dictan nuestras autoridades, etcétera. Y todavía le cargamos más catálogo de protocolos, pues resulta un poquito complicado a la hora ya de implementarlo en la práctica, ¿verdad? Entonces, entre menos protocolos o que sean más específicos, pues es mucho mejor. Entonces, se queda maltrato infantil por una persona que trabaja dentro de la escuela y por una persona que está fuera de la escuela. Así de sencillo, ¿sí? Porque maltrato infantil es maltrato infantil, ¿sí? Y claro que tiene muchas categorías, pero es maltrato infantil. ¿A quién le corresponde determinar cuál o qué tipo de maltrato infantil en específico se ejerció con esa acción? ¿A quién le corresponde? A la propia autoridad pertinente, que es la Fiscalía o la Procuraduría de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces a nosotros a nosotros nos toca nada más dar aviso, ¿verdad? Bien, y si se fijan, se agrega uno, embarazo adolescente, se agrega ese protocolo, que en su caso, pues realmente qué bueno que lo conozcan, pero a lo mejor no va a ser tan aplicable, pero estamos en este camino, estamos en este barco todos, y cualquiera de ustedes conoce a alguien que está en otro nivel educativo, ¿sí? O incluso su vecina, su sobrina o quien sea,
puede estar pasando por una situación así y es importante que sepan que la escuela tiene la obligación de actuar. ¿Sí? La segunda diferencia hablamos, ¿alguien ha activado algún protocolo alguna vez? Bien, ¿alguien sabe de alguien que haya activado un protocolo? Bien, había una dirección en específico a la que le teníamos que dar aviso, la Dirección de Equidad y Prevención de la Violencia, ¿sí? En estos momentos se determina que el área que puede, por la carga que tiene de personal, etcétera, administrativamente puede ser mucho más funcional, es la Dirección de Psicopedagogía, Donato Guerra y Miguel Blanco, ¿sí? Entonces, esta Dirección de Psico se va a encargar de la recepción de casos de presuntos activaciones de protocolos, ¿sí? La segunda diferencia, ¿sale? Entonces, para esto, ¿por qué se tardó tanto en hacer este cambio? Porque no es nada más como modificar el protocolo y ya. Si nos vamos a la estructura jurídica, existe jerarquía de cuál documento tiene más, no sé si llamarlo poder, pero cuál documento tiene más poder, más fuerza que otro, ¿sí? Y tenemos que el principal, ¿saben cómo se llama? La Constitución y los tratados internacionales, ¿sí? Y después nos vamos con las leyes generales, con las leyes estatales, con las leyes municipales, nos vamos con los reglamentos, con los códigos y con todo lo que tiene que ser en ese orden, ¿sí? Y hasta el último nos quedamos con reglamentos internos, nos quedamos con protocolos. Entonces, si se fijan, estos protocolos están aquí abajo, y no porque no tengan poco valor, sino porque están fundamentados en todo lo anterior. En el artículo 3 de la educación, en el artículo 4, cuando hablamos de equidad y de inclusión, del interés superior de la niñez también, ¿sí? Entonces, tenemos que fundamentar todo esto en todos los anteriores. Y para eso tenemos que modificar, o tuvimos que modificar, el reglamento interno de la Secretaría de Educación. En el artículo 33 y en el 95. 33, Dirección de Psicopedagogía, 95, Dirección de Equidad. Quitarle a uno, ponerle a otro, ¿sí? Ya que se hizo eso, entonces ya se pudieron lanzar estos nuevos protocolos. ¿Vamos bien hasta aquí? Y un poquito de fundamentación. Vamos un poquito más a lo práctico. ¿Qué es la prevención? Para ustedes, ¿qué es prevenir? En sus palabras. En este caso de la violencia, ¿perdón? En cualquier tipo de violencia, si hablamos de prevención, entonces es el conjunto de medidas adoptadas con la intención de reducir o eliminar la posibilidad de que algún acontecimiento desfavorable suceda en prejuicio de las niñas, niños o adolescentes, ¿sí? Entonces, todas esas actividades, que pueden ser muchísimas, e incluso el hecho de que estén aquí sentados, es una de esas actividades preventivas, ¿sí? Porque estás adquiriendo el conocimiento que te va a ayudar a la hora de que suceda algo, saber cómo actuar. Y según la Organización Mundial de la Salud, existen 3 niveles de prevención, ¿sí? Cuando no ha pasado nada, cuando hay algunos casos esporádicos o cuando ya sucedió, ¿sí? Entonces, ya cada quien va a identificar en qué nivel de prevención está y cuáles son los elementos que tienen que implementar al interior de sus escuelas, ¿sí? Porque cuando hablamos de este nivel en el que están ustedes, hablar de prevención es hablar incluso de sexualidad con los niños. Y eso es un reto súper enorme con los papás, porque no tienen esta sensibilidad con los niños. Porque, es más, pasan por ustedes, pasan por todos los niveles, llegan a secundaria y en secundaria te dicen, maestro, es que no les hables de eso. Porque si les hablas de eso, despiertas el interés. ¿Creen que sea cierto? El joven o la niña te da la clase a ti. Pero ¿qué es lo malo aquí? Exactamente, que de tanta información se convierte en desinformación. Y ya no saben qué creer o a quién creerle, ¿sí? Entonces, con el niño, ¿de qué edades manejan los niños con los que ustedes están? No escuché nada. Desde nacido hasta los 6 años. Bien, entonces, ¿a esa edad se le habla de sexualidad al niño? Claro que sí, claro que sí. El hecho de decirle,
llamarle por su nombre primero, ¿verdad? Y luego decirle que necesita higiene, que son partes muy privadas. Ahí lo estás protegiendo incluso de un abuso sexual. Fíjense qué importante, algo que se escucha tan sencillo, le da el poder a un niño de decidir sobre su propio cuerpo teniendo 3 años. Y decidir que lo que está haciendo mi tío, el vecino, o él conmigo, está mal. ¿Por qué creen que será tanto el hecho de que estas personas, que no sé qué tengan en la cabeza, pero que estas personas los amenacen o las amenacen y les digan, le voy a decir a tu papá lo que hiciste, ¿sí? Y que logren amedrentar, que logren amenazar, que logren coaccionar, meterse en la cabeza de los niños y de las niñas y de los adolescentes también? Porque no existe un antecedente en donde se siente mamá, papá, de preferencia ambos, y se les explique lo que es la vida. Pensando que si le hablo a mi hijo de drogas, de secuestros, de sexo, pensando que si le hablo de esto lo voy a despertar, mejor no le hablo nada y lo pongo en una burbuja. ¿Sí? Esta es nuestra realidad. O díganme en cuáles de sus municipios no existe lo que acabo de decir. Esta es nuestra realidad y la mejor manera de proteger a nuestros hijos y de proteger a nuestros estudiantes es dándoles información. Como ustedes dijeron, aterrizadas a su edad, pero dándoles información. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bien, si identificamos factores de riesgo, si logramos identificar, entonces tenemos y eso nos da como prevenida. ¿Sí? Factores de y he visto algo muy similar a esto, pero en el patio central. ¿Sí? Entonces, ellos decían, pues no, realmente creo que todo lo hemos hecho bien, está limpia la escuela y está todo. Y yo decía, bien, esa ventana, por ejemplo, no, es que nunca nadie se ha cortado. ¿Sí me explico? El identificar factores de riesgo no significa que porque no te haya pasado, no te haya pasado. Identificar factores de riesgo es tener ese ojo que pueda mirar desde afuera y con mucha humildad y con mucha capacidad y profesionalismo poder decir esto lo podemos mejorar. ¿Sí? Aunque no te haya pasado, no te esperes a que te pase. Y esto es parte de identificar los factores de riesgo. Factores de protección. Cambia la ventana. Dale información a tus papás, dale información a tus hijos. Hazlos responsables a los papás. Porque no sé qué ha pasado últimamente, hablo a lo mejor de 2 décadas posiblemente, pero la figura del docente ha cambiado muchísimo. ¿Han visto, por ejemplo, las películas era Cantinflas, ¿verdad? El que hizo la película del maestro, ¿sí? ¿Se fijan la figura de autoridad que tenía él? ¿Qué comparación con la que tenemos ahora, no? No hay comparación. ¿Qué pasó en estos años? ¿Se han puesto a pensar qué pasó en estos años que ha hecho esta bifurcación? ¿Qué pasó? Denme sus hipótesis. Ok, vemos entonces padres de familia que no están comprometidos con lo que se ve en el salón de clases. Son varios factores, no nada más. Definitivamente. Puede ser desde el núcleo familiar, puede ser también, ¿por qué no? Los mismos profes que hemos dejado de hacer. Exactamente. O incluso que hemos hecho de más que no nos corresponda. Pues puede ser desde el núcleo familiar, los docentes y, ¿por qué no? La misma comunidad. Esto es, la misma comunidad hablando de los tiempos actuales que estamos viviendo. Si las leyes se han modificado, pues con mayor razón. De ustedes, papá, mamá, levante la mano de sus papás. ¿Quiénes trabajaban ambos? Ajá, de los suyos. ¿Quiénes trabajaban ambos? Es posiblemente el 40%. Y digo, aquí estamos con personas muy jóvenes, ¿no? Pero si nos vamos antes, posiblemente el número iba reduciendo. Y no porque sea mejor hoy que antes o antes sea mejor que hoy, sino que es importante identificar lo que nos menciona la maestra. Los tiempos han cambiado, eso es definitivo, ¿sí? Los tiempos no son los mismos, los maestros tampoco somos los mismos, pero también la maestra dijo algo muy importante. Pieza fundamental de este descuido, de esta falta de valor al maestro, la tenemos nosotros la culpa,
Porque nosotros mismos hemos permitido muchas cosas, hemos reaccionado a muchas cosas, hemos hecho cosas que no nos tocan, nos hemos conformado con tantas cosas, porque así es nuestra naturaleza como docentes. Así es nuestra naturaleza, nuestra vocación nos dice, con lo que tengas, resuelve. Y así lo hacemos en el aula. Si vas a hacer una kermés, si vas a hacer un evento, si vas a hacer lo que sea, si tienes periódico, agarras periódico y resuelves. ¿Sí? ¿Qué sucede con esto? Yo creo que todos tenemos una persona o conocemos una persona que le prestas dinero, que estás a gusto con él, que siempre le ayudas, pero el día que no puedes, ¿qué pasa? Eso nos pasó a los maestros. Eso nos pasó. Nos desgastaron tanto que entonces sintieron, hablo autoridades y hablo sociedad en general, sintieron que ya era nuestra obligación. Eso es lo que nos sucedió. Y claro que es multifactorial. Pero por nuestra propia vocación de servicio y de resolver, dimos de más, o damos de más, actualmente también damos de más. ¿Quién no pone su dinero para sus clases? Y más en este nivel que están ustedes. ¿Quién no pone su dinero para poder comprar lo que hace falta para que los niños puedan llevarse una bonita experiencia, un bonito recuerdo, una bonita fotografía? Que le preparan el Día de las Madres, por ejemplo, y que se llevan la sorpresa y el desagrado de que muchas de las mamás ni siquiera asisten. Ni siquiera gracias. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a que es tu obligación. Y si no lo haces, porque ellos conocen derechos humanos, porque ellos conocen la Secretaría de Educación, me voy a ir a quejar, y saben perfectamente a dónde quejarse. ¿O no? ¿O nomás en la escuela? No, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que si los papás han desarrollado la capacidad de utilizar este método de manipulación hacia nosotros, ¿por qué nosotros no hemos desarrollado la capacidad de saber defendernos? De saber cómo actuar. ¿Sí? Y la manera más fácil, más asertiva de saber defendernos es conocer los elementos. Es conocer lo que hay en la regla, es conocer cómo nosotros podemos actuar. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Ustedes sabían que si un padre de familia, una madre de familia, manda sin comer a sus hijos, no los lleva a la escuela, no los atiende psicológicamente cuando ustedes ya detectaron una situación, está atentando contra los derechos del niño y constituye un maltrato infantil? ¿Lo sabían? Pues entonces hay que hacerlo extensivo a los papás. Porque ellos no lo saben. Ellos nada más saben que si tú haces algo, saben cómo y por dónde. Y si no investigan, ¿sí? Pero es muy importante que nosotros nos empecemos a dar nuestro valor. Que nosotros empecemos a divulgar que la obligación es compartida. Que para que esto pueda funcionar muy bien, tenemos que ser un equipo. Un gran y un bonito equipo. Donde todos tenemos que jalar parejo, ¿eh? Porque también lo merecemos. Y no estoy mandando la intención es buscar el equilibrio siempre. ¿Sí? Buscar el equilibrio siempre. Ser unos buenos servidores públicos, pero estar a gusto siendo servidores públicos. Están conformes y hacer valer los derechos de niñas, niños y adolescentes, y que también los niños también no se vulneren en este camino, ¿verdad? Bien, siguiente por favor. Bien, parte fundamental de conocer los protocolos es saber en qué idioma estamos hablando. ¿Sí? Hay conceptos muy específicos que en ocasiones utilizamos de una manera errónea, y esta manera errónea nos puede llevar entonces a que se active un protocolo cuando no se debió haber activado. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan? Hace unos años dice, es que todos me hacen bullying. ¿Se acuerdan? Y cuando vemos el artículo del 81 al 89 de la Ley de Educación, que nos define lo que es acoso escolar, cuándo se da, las condiciones de existencia, etcétera, nos damos cuenta que el acoso escolar primero, no es entre adultos, ¿sí? Segundo, se tiene que dar entre estudiantes en un contexto educativo, ¿sí? Entre iguales, ¿sí? Con intencionalidad de hacer daño, que exista un desequilibrio de poder, ¿sí? Y varias condiciones que ahorita vamos a ver. Entonces, yo entiendo que una persona allá afuera pueda ocupar el término bullying o acoso escolar como decir que me estás molestando, ¿sí? Pero nosotros que nos dedicamos
al servicio educativo, no podemos darnos ese lujo, ¿sí? Es como si yo, que soy psicólogo, así es como polar. Tenemos también acoso escolar. Y dice que es toda agresión, fíjense bien, toda agresión que se presenta de manera intencionada, significa hay una intencionalidad de hacer daño, ¿verdad? Repetida, sistematizada y en desigualdad de poder. Y esto de desigualdad de poder en ocasiones nos confunde, sí. Por lo que comentabas, cuando sí activar un protocolo y que tengamos esa certeza, cuando un alumno preescolar fiesta, que tiene dolor en sus partes, producto también de una sospecha, Uh-huh. en ese sentido se activa el protocolo, cierto es que es una valoración. A ver, defíneme más esto de valoración, maestra, por favor. Ah, ya entendí, sí. Lo vamos a ver más adelante, son indicadores de existencia, ¿verdad? Esos indicadores de existencia nos dice temor de ir al baño, sí, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí tienes que hacer ese escaneo. Y sí fui como enfático de defínamelo más, porque sucede a veces un error muy común. Cuando hay esta presunción, o cualquiera, en ocasiones como los protocolos nos indican que tenemos que recabar o estar seguros de, cometemos un error muy grande que se llama revictimización. Y es un delito. Oye, ¿y qué pasó? ¿Y cómo te puso? ¿Y a qué hora fue? ¿Y esto? Y hacemos preguntas que en ocasiones pueden llegar, no en ocasiones, en cualquier momento, el hecho de que le recuerdes ese momento genera mucha desequilibrio, mucho estrés, mucha frustración para el sujeto, ¿sí? ¿Y qué es esto de revictimización? Lo quiero explicar porque es un delito y no quiero que les llegue a suceder, ¿sí? Revictimización, imagínense que llega un niño con una fractura, ¿sí? Llega un niño con una fractura y olvídense los protocolos ahorita. No fue que lo golpearon, se cayó en educación física y tiene una fractura. Tú tienes la opción de agarrar al niño, tratar de acomodarle el hueso, ¿sí? Y luego te estás dando cuenta que a lo mejor es expuesta porque ya hay sangre y está el hueso por fuera, ¿sí? Entonces, tú te aferras a acomodárselo y luego te das cuenta que no pudiste acomodárselo y le hablas al director. Y ya el director llega y dice, ay no, lo hiciste mal. Y él comienza a moverle la pierna, ¿sí? Y luego dice, no, hay que entablillarlo. Y llega el intendente con unos palos y lo empiezan a entablillar. Y el niño, pues imagínense el dolor, ¿verdad? Entonces, ya el intendente, como sabe que se puede infectar la herida, le echa mayonesa, ¿sí? Para que no se vaya a infectar. Entonces ya llegan los paramédicos y los paramédicos se lo llevan al hospital, en el hospital lo operan y se acabó. ¿Qué pasó con esto? Cuando pasó de mano en mano en mano, que para empezar fue inútil, porque tú no lo ibas a ayudar, es una fractura que estamos hablando que es expuesta, es una situación de operación. Entonces, tú así le pongas la mayonesa de la mejor marca, no lo vas a ayudar, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Lo estás revictimizando. Y luego fulanito, y esto pasa cuando activamos protocolos en ocasiones. Te llega a ti el caso. Maestra, tengo mucho dolor. Bueno, ellos con mi colita, como digan los niños, ¿verdad? Tengo mucho dolor en la entrepierna. Y tú dices, ok, permíteme. ¿Sí? Y lo derivas rápido a tu autoridad. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Y por qué? No, pues es que, pues no sé, así me desperté. Y tú ves que su cara está triste y está con miedo, ¿sí? Y después de muchísimas preguntas, te dice, pues es que la verdad que es que el novio de mi mami en las noches tal. Y tú dices, ay no me quiero, a la maestra de al lado, que tiene más experiencia. Y le dices, y la maestra llega y, no, yo lo atiendo. Y le empieza a hacer la pregunta. Es el mismo que cuando les di el otro ejemplo de la fractura. Lo estás perjudicando, porque adivina que cuando llegue con el Ministerio Público, le van a hacer las mismas preguntas y le van a volver a lastimar. La diferencia, igual que hablando en esta analogía del Ministerio Público y del doctor, la diferencia es que
para hacer ese tipo de preguntas, para hacer ese tipo de intervención, y sí le va a doler. En ambos casos les va a doler, ¿sí? Pero hasta ahí va a llegar. ¿Por qué? Porque fue esa ocasión, se levanta entonces el folio, la carpeta de investigación que anteriormente se decía, y se comienza el procedimiento, se mete a cirugía, y también le va a doler, y le va a doler venoso, lo van a tener que manipular para ver los rayos X, etcétera, pero hasta ahí quedó, ¿sí? Eso es revictimización, ¿sale? Para que no caigan en este proceso. Cuando tú tengas alguna presunción, lo que tienes que hacer es checar precisamente los indicadores que vamos a ver a continuación, ver si encaja, y si encaja, a ti no te toca decir, no, es que la alumna es bien mentirosa, yo creo que eso está más de sus mentiras, ¿sí? O te toca decir, es que la alumna nunca miente, yo creo que vamos quién. ¿Por qué? Porque nosotros lo que nos corresponde es captar la información y derivarla al área pertinente, ¿sí? Ellos ya psicólogos, lo que van a provocar es saber si efectivamente, o a través de la exploración introito vaginal, anal, o lo que tengan que hacer, ¿sí? Ellos van a determinar si sí hubo o no hubo, pero no nos toca a nosotros determinar si existió. Sobre todo cuando hay presunción de delito, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Recuerden, cualquier pregunta en cualquier momento, ¿sí? Maltrato escolar, pues dice que es el uso de la fuerza a través de la violencia física, psicológica, emocional y o la negligencia o omisión. Todos los casos que yo les platico en esta conferencia son reales, todos, ¿sí? Bien, estaba en una secundaria, una alumna se avienta del tercer piso, ¿sí? Hay un video, no se los muestro por respeto, pero hay un video, a lo mejor ya lo vieron, porque fue muy famoso. Va la intendente con sus audífonos y le cae al lado la niña. Y ella voltea, la ve y sigue, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Estás siendo omiso ante una situación. Y yo no digo que la intendente le haga resucitación, ¿sí? Pero sí puede fomentar el hecho de que lleguen los paramédicos más rápido, de quitar a los niños que están ahí de chismosos o que quieran ayudar realmente, pero no es exactamente. Y que en esa condición, ¿no? Órgano interno por esta omisión. Entonces, el hacer provoca algo, el no hacer también. Entonces hay que saber qué hacer y cuándo no te metas, porque también hay cosas que no nos tocan, ¿sí? Y es lo que vamos a ir desarrollando. Siguiente, por favor. Autoridad escolar es cualquier persona que trabaja en la escuela. Hablando de esto, nos lo marca el reglamento interno de la Secretaría de Educación y la propia Ley de Educación del Estado de Jalisco, ¿sí? Cualquier persona que tenga que pertenezca a la planilla de la escuela, ¿sí? Entonces, está la planilla de la escuela, es una autoridad escolar. Y eso es importante, por eso cuando yo voy a escuelas específicas, yo les digo a los directores o a los supervisores, jefes de sector, yo les digo, necesito a los intendentes en mi capacitación, ¿sí? Porque si se fijan, no sé si les ha tocado, a los intendentes nunca se les toma en cuenta, o a los secretarios, o a las personas como más administrativas, no se les toma en cuenta a la hora de ver estas capacitaciones. Y son pieza fundamental porque todos estamos ahí, ¿sí? Y yo conozco muchos intendentes cerca para contarles todo esto. Y las capacitaciones, ¿cómo van a saber actuar? ¿Cómo van a saber dirigirse a la autoridad o a su director y decirle, ¿sabes qué? La niña del segundo B me está platicando que está pasando esto en su casa. Si ellos no saben qué hacer porque no necesitan una capacitación. Por eso para mí es muy importante que toda esta información que llevan el día de hoy la pueden aterrizar a todo el personal de la escuela. Y si me invitan a Vallarta o a donde sea, pues yo voy también, no pasa nada.
Bien, ¿quién sabe lo que es un acta de hechos? Así es. Así es. Es un... ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Sí? Tiempo, modo y lugar. Entonces, esto lo vamos a ver más adelantito, les voy a poner un ejemplo de un acta de hechos. Pero el punto es, y la invitación es, y a lo mejor en esta capacitación lo voy a repetir como 5 o 10 veces, anoten todo lo que suceda. ¿Sí? Digo, no sé si ustedes estén, o quién de ustedes esté, sí, al interior de la escuela, y si no, de la información aterrícenla con quien sí esté, pero el punto es que todo lo que suceda es relevante. Y los maestros dicen, ay, tenemos tanto trabajo y todavía no. Pero el punto es que vas a notar, no soy exagerado cuando te digo que te puede salvar el trabajo. En el mejor de los casos, ya no digo la opción de la libertad, ¿sí? La palabra es clave, porque incluso pueden estar implicados en algo jurídico si ustedes aseguran, es que la niña me refirió esto y por ello levanto el protocolo de abuso sexual porque fue abusada sexualmente. Si ustedes hacen eso, ustedes están dando por hecho y la fiscalía los va a mandar llamar y les va a decir, ¿por qué tú dices que es abuso? ¿Bajo qué circunstancias? Cuando tú pones presunción, es presunción. Y las autoridades que le correspondan los van a investigar. ¿Sí? Es muy importante esto. Mando a llamar papás. Les digo lo que está sucediendo y que existe la presunción de alguna situación emocional con su hija o alguna situación conductual o cognitiva con su hija. ¿Sí? Los papás me firman de recibido. Cuando me firman con recibidos, ellos se comprometan a llevarlos a servicios médicos de salud. Está muy bien. Aquí se porta chiqueada, pero en la casa sí hace todo. ¿Sí? Y no le voy a firmar. Pues un testigo, ¿no? Así es. 2 testigos mayores de edad, de preferencia trabajan en las cámaras. Las cámaras es un elemento muy importante, pero recuerden que son menores de edad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que los papás nos firmen un consentimiento para poder utilizar ese material videográfico, ¿sí? Y cada que vayan a inscribirlos, que nos firmen ese consentimiento y con eso ya nos libramos, porque también nos podrían acusar de eso. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Siguiente, por favor. Bien, así, rapidísimo. Contigo expedientes y bitácoras de incidencia. ¿En la dirección y en los salones o nada más en dirección? A los dos, bien. Siguiente, por favor. Digo, esto fue algo rápido nada más para darnos cuenta qué áreas nos falta reforzar un poquito, ¿sale? Me da 4 clics, por favor. Lo que les comentaba. Esta es una foto real que yo tomé. Siempre, cuando llego a las capacitaciones, me gusta llegar a la hora del receso. Para mí el receso o el recreo es una radiografía hermosa de la escuela. Porque yo puedo preguntarle a ustedes, ¿cómo es la escuela? Ay, es un espacio rosa. Procuro ir al recreo es porque quiero que me platique su recreo cómo es. Si los niños van comidos, si comen ahí, si hay niños que están solitos, si hay trabajo o socialización, si los maestros se involucran, si los maestros piensan que el recreo es de ellos y no de los alumnos, etcétera. ¿Por qué hago énfasis en eso? Y cada que digo esto, muchos maestros se molestan, pero quiero decirles, el recreo es de los niños, no es de los maestros. El recreo es de los niños. Les voy a decir por qué. ¿Cuántos alumnos tienen más o menos por salón? ¿Un promedio? ¿30? ¿Y cuántos salones tenemos? Son alrededor de 200 a 300 alumnos, ¿sí? Digo, por poner un número, ¿sí? En mi caso son 700 alumnos en la secundaria, ¿sí? Entonces, imagínense, son 18 salones, más o menos 50, 45 alumnos cada salón. Pero el punto es el siguiente, si ya es complicado tener un salón o estar frente a un grupo de 30, con 30 personas,
que en su generalidad, en su mayoría, están sentados. Imagínense en 300, en un espacio donde tienen permiso de correr, saltar, brincar, gritar, jugar. Es mucho más complicado y es un factor de riesgo. El recreo es un factor de riesgo por sí solo. Y si a eso le sumas que los maestros tienen la mentalidad de que el recreo también es de ellos, tienes un espacio totalmente solo. El recreo es sumamente importante que existan las guardias y que los maestros, y yo no digo que no puedan utilizar ese espacio para echarse su lonche, ¿sí? Pero que siempre estés vigilante de los niños y las niñas. Eso es algo muy importante. La mayoría de los accidentes suceden o en educación física o en el recreo, y no es coincidencia. Es por la naturaleza del espacio. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Excelente. Espacios sin supervisión, ya lo platicábamos. Recreos sin vigilancia, escaleras, y en los moldes de las escuelas públicas siempre hay un espacio como entre módulo y módulo, y es el área de los tiliches o de las bancas que ya no sirven, y ese es un espacio muy importante también, donde hemos, a través de todos los expedientes que nos llegan, hemos categorizado que estos son los espacios como más factores de riesgo que tenemos que cuidar. Siguiente, por favor. Bien, la anterior ya lo habíamos platicado. Detección de indicadores de abuso sexual, lo que la maestra bien mencionaba. De ir al baño, cambios notorios en sus hábitos alimentarios, come muchísimo o ya no come nada, crisis de llanto sin explicación, incontinencia fecal u urinaria, tendencia a aislarse, negativa, y todos estos indicadores que tenemos aquí, y más, nos pueden hablar de Sin embargo, es importante que por lo menos 3 estén presentes. ¿Por qué le voy a decir esto? Muchísimo moduladores genitales. La semana pasada aprendí a andar en bicicleta y todo el fin de semana estuve en bicicleta. ¿Sí explico? Entonces yo no digo que indaguen más allá de lo que puede ser convertirse en revictimización, pero que sí existan algunos indicadores presentes que sí te dé, no la certeza, porque no estamos aquí para estar seguros, pero sí que te dé la orientación de que sí puede ir por ahí. ¿Sí? Yo les tengo que decir algo. ¿Qué me dice esto? En alguna ocasión, cuando estuve en una USAER, estoy en una primaria, y yo a un maestro, Iván, y me dice, profe, ya no aguanto a este. ¿Por qué? Todo el tiempo me está dando lata. Se para, golpea a sus compañeros. ¿Qué onda, Carol? ¿Qué pasó? Hombre, niño. Entonces le digo, ¿qué onda, Carol? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? No, profe. Y ya me empezó a platicar 1000 cosas. Y yo escuchándolo atento. ¿Sí? De repente, cuando ya empezamos a agarrar confianza, porque empezó a hablar de videojuegos, cuando empezamos a agarrar confianza, me dice, oye, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Un niño de tercero de primaria, ¿sí? ¿Qué es el papiloma humano? Imagínense, espero que no haya sido yo tan expresivo, ¿no? Pero un niño de tercero de primaria se acerca y me dice, profe, ¿qué es el papiloma humano? Entonces yo en ese momento, la verdad, eso no te lo enseñan ni en la normal ni en ninguna parte, ¿no? ¿Cómo contestar? La verdad, yo me quedé callado y me le quedé viendo y le dije, ay, Carol, la verdad no estoy muy seguro, pero platícame tú, ¿qué es lo que sabes de él? Y me dice, profe, lo que pasa es que mi hermanita dice que tiene papiloma humano. Su hermanita estaba en sexto de primaria. Pero ¿cómo que tiene papiloma humano? Sí, que se contagia a través de los besos. Ah, el papiloma se contagia a través de los besos. Sí, maestro, se contagia a través de los besos. Ah, ¿y a quién besa su hermana? No, pues es que lo que pasa es que el novio de mi mamá se mete en las noches y pues yo me pongo la cobija hasta arriba para que no me haga nada, pero a ella pues la besa. Entonces, imagínense, esa fue la primera vez que yo tuve un acercamiento con todo eso. Todavía no trabajaba en uno de los protocolos. Y eso es lo que me motivó a mí a estar inmiscuido en todo esto. ¿Sí? Se hace entonces el procedimiento, en ese entonces no había protocolos. ¿Sí? Entonces yo hago el procedimiento, le hago saber a mi director
y honestamente mi director me dijo no te metas. Entonces no tenía hijos, pero yo siento que mi motivación de vida es poder darle voz a esas niñas y esos niños que no tienen la posibilidad de levantar la mano, ¿sí? Entonces yo me fui a la Procuraduría y levanté una denuncia. Estaba siendo abusada sexualmente, sino también él, ¿sí? El punto es que cuando interrogan a la mamá, perdón por lo que les voy a platicar, pero es la verdad, la mamá dice, a ver, yo sí sabía, pero le decía al MP, pero a ver, licenciado, él no son sus hijos y les da de comer todos los días 3 veces. Y cuando requiere algún tipo de situación más específica, solamente lo hace cuando está con unas copas de más. Y por ahí una vez al mes o cada 2 meses. Pero de comer le da 3 veces al día. Tratando de justificar el hecho. ¿Sí me explicó? Eso es algo real. Evidentemente ella se fue a un proceso por complicidad y él al propio por abuso sexual infantil. Pero el punto es nosotros como docentes tenemos la sensibilidad y la oportunidad de conocer muy bien a nuestros alumnos. ¿Estamos bien? Sí, bien. Siguiente, por favor. La historia de Julia es una historia, esta sí es un híbrido, para que no vayan a decir, pobrecita Julia. Es un híbrido, hice una compilación entre varios casos reales. Hice una compilación en la que la intención es que ustedes logren identificar en qué momento se debió haber activado cada protocolo. ¿Sale? Como que sea algo más práctico. Entonces comenzamos. Julia es una niña de 8 años de edad, de baja estatura. Quiero que se la vayan imaginando. Si quieren cerrar los ojos, está perfecto. Julia es una niña de 8 años de edad, de baja estatura y de personalidad introvertida. Muy atenta en los deberes del hogar y cumplida con sus trabajos y tareas en la escuela. En su casa vive su madre, su hermanita de 2 años y Julia. Su padre murió cuando ella tenía 5 años de edad y esto la mantiene en una permanente apatía y tristeza. Julia cuida y atiende a su hermanita, cambia pañales, da de comer, la baña, la viste. Su madre trabaja por la mañana, así que Julia debe de ir a la escuela por la tarde y por la mañana se hace cargo del hogar. Hasta aquí, ¿qué podemos percibir con relación a la violencia al interior de las escuelas? ¿Ok? ¿Y cómo se llama eso jurídicamente? Maltrato infantil, muy bien. Maltrato infantil, 142 del Código Penal del Estado de Jalisco, ¿sí? Entonces, pero fíjense aquí hay otro que no han visto, sí. Muy bien. Posiblemente existe todo un desequilibrio alrededor de la mamá, ¿sí? Pero aquí hay un elemento muy importante también que no quiero que pierdan de vista. Exactamente, exactamente. Quiero que observen muy bien que Julia no está recibiendo ninguna emocional. Y fíjense cuánto tiempo lleva con esa apatía y tristeza. ¿Se fijan? Aquí hay un evidente maltrato infantil también. Bien, siguiente, por favor. Continuamos con Julia, no perdamos el hilo. Un día caluroso de verano sucedió un acontecimiento que Julia jamás olvidará. Al llegar a su casa, cansada de la escuela, notó que no había nadie en la misma. Se asomó por la ventana, fue a la cocina y no había absolutamente nadie. Se dirigió con la vecina Laurita, donde generalmente se la pasa a su mamá, ya que son comadres. Al llegar y preguntar por su madre, abrió la puerta a don Jorge, el esposo de la comadre de Laurita. Él le mencionó que no se encontraba su madre, pero que podía pasar a esperarla, que él le daría de cenar. En aquella casa no había nadie, solo don Jorge. Comenzaron a platicar y al mismo tiempo cenaban una pieza de pan con un vaso de leche. Julia solo recuerda que se de su recámara y su madre estaba en la cocina. Julia fue regañada severamente. Con don Jorge sería severamente regañada. El protocolo que se tendría que activar, ¿no? ¿Cuál es?
Abuso sexual infantil por una persona externa al plantel. Muy bien, siguiente. Al día siguiente, con dolor y sentimientos encontrados, acude a la escuela. Se aproxima a su maestro de educación física y le comenta lo sucedido. Él le presta su celular y le dice que vaya al baño a tomarse unas fotos en su área afectada, que de esa manera él podría ayudarla. Ella inocentemente le hizo caso al profesor que más confianza le tenía. 2 días después, de años, convenció a Julio a abusar sexualmente de ella. En el internet, mientras don Rafa, al escuchar quejidos, se aproximó y abrió la puerta de la bodega. Encontró al maestro en una deplorable situación. Don Rafa fue a dirección de manera inmediata a dar aviso. El director llega al lugar de los hechos y Julia ya se había ido al salón. El profesor de educación física lo negó todo y el director lo cambió de plantel como consecuencia de sus actos. ¿Sí? Una práctica que espero decir que se hacía. ¿Sí? Afortunadamente ahora ya hay como más candaditos. ¿Sí? Bien, aquí tenemos entonces, ¿qué tipo de abuso sexual? Primero tenemos el agresor interno cuando le dice que se tomen las fotos. Acuérdense lo que platicamos. Cuando le dice que se tomen las fotos ya es abuso sexual. ¿Sí? Pero cuando hay una situación donde don Rafa, el intendente, que quiero hacer en paréntesis, fue el único que hizo las cosas bien en esta historia, cuando don Rafa los sorprende en esa situación, exactamente, es en flagrancia. ¿Sí? Siguiente. Nada volvió a ser igual para Julia, sus compañeros a diario le ponían apodos hirientes, le realizaban dibujos y se ponían de acuerdo para ignorarla en todo momento. Julia trataba de ser diferente, pero sus maestros no ponían un alto, es más, se reían de algunos de los apodos y hacían participar en su clase. Hasta que Pedro, compañero de su salón, no le bastó con eso, sino que a diario la escupía y la pateaba en cualquier oportunidad. Sus demás compañeros solo se burlaban. Un día Pedro la tomó del brazo y la aventó por escaleras. No se trata de buscar culpables, busquemos soluciones. ¿Sí? Entonces tenemos el de acoso escolar. ¿Sí? Tenemos acoso escolar, pero también hay un maltrato infantil ahí por parte del maestro, del docente, ¿verdad? Y cuando hablamos de acoso escolar, fíjense que la ley nos dice algo muy interesante. Cuando hablamos del artículo 89 de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, nos habla que solamente hay 2 posibilidades para que en el caso de acoso escolar no se necesite la repetición. Solamente hay 2 supuestos. El primero, si hay un acoso con connotación sexual, y el segundo por exclusión social. ¿Qué es la exclusión social? ¿Los que pasa? A ver, defíname un poquito más. ¿Ok? En este ejemplo se refiere más como a hacerle la ley del hielo. ¿Sí? Exacto, exactamente. Entonces, cuando los niños se ponen de acuerdo para ignorarlos, para ignorar a alguien, es una exclusión social. Y en esta etapa de la primera infancia, y hablando también propiamente de la adolescencia, el pertenecer a un grupo es muy importante, digo, en la humanidad misma, sí, por la naturaleza. Pero nosotros de adultos tenemos un poquito más de capacidad para decir, no me quieren aceptar en su grupo social, que no me acepten. Pero los niños no. ¿Saben lo que hacen los adolescentes con tal de entrar a un grupo social? Muchísimas cosas. ¿Sí? Pues imagínate, la exclusión social, que sería lo contrario, tiene un peso sumamente fuerte en su ser. ¿Sí? Por eso, nada más esos 2 supuestos no requieren repetición. Siguiente, por favor. Acta de hechos. Esto es una historia, este es un ejemplo de un acta de hechos donde tenemos las generales educativo y tenemos también qué pasó, cómo pasó y dónde pasó. Tiempo, modo y lugar. ¿Sí? Muchísimo facilidad para saber qué poner. ¿Sí? Siguiente, por favor.
¿Dónde encontrar los protocolos? Pues aquí les puse un QR. Les puse un QR por si quieren escanear el código y ahí los pueden descargar. Sí, de hecho, pero nada más a los profesores y por región. Y la jefa de eventos había solicitado. Tengo hasta las 12:45, ¿ah? Ah. Más clases solicitó de entrega Ajá. de las actas. Ok. Las actas son muy importantes, sobre todo para el personal directivo. Sí, claro. Y ustedes lo manejan los anexos. Y más que de todos los protocolos ya hubo una actualización. Así es. Sí, entonces, sí es importante que todas las directoras tengan a la mano las actas, los anexos, por una parte, y por otra parte también los conceptos del glosario, que ya ustedes lo manejan también, parte de la normativa dice bajo qué términos se puede definir ese tipo de abuso. Exactamente. Del glosario, entonces, por eso es importante que se Totalmente de acuerdo. Entonces, aquí en este documento que les estoy poniendo, ahí lo van a encontrar también. Ojalá podamos conseguirlo en físico, ¿sí? Pero aquí tenemos la versión digital. ¿Sale? Siguiente, por favor. Bien. ¿Qué tal, maestro? Maestro, bienvenido. Adelante, maestro. Bueno, es que estaba en las giras. ¿Quién es usted? ¿El gusto es mío? Aquí tiene. Hola. ¿Cómo están? Buen día, todavía día tarde. Como siempre, es un gusto verles. Espero que no se haya despedido. Bueno, la importancia, hoy está teniendo una llamada de la Secretaría. La importancia de los protocolos, saben que ha tenido una gran relevancia en este momento, el tema de los protocolos. Estamos haciendo una gira en todo el estado, por región. Efectivamente, se van a entregar en físico todos los protocolos. Cada uno de los directivos van a tener, y los supervisores, en físico, los protocolos. Hay una presentación que se está dejando por región. Esa presentación la vamos a llegar a la Dirección de Educación Inicial para que todos los supervisores y directores lo tengan en digital también. Hay un ejercicio de cómo llenarlos, van varios pasos ahí. Se hizo algunas adecuaciones y lo que no se está entregando en este momento es porque el impreso llega lo que hace falta en estos días, porque se equivocaron y estaban entregando el blanco, el que ya no está. Así es, ahora estamos entregando el nuevo, se les va a hacer entrega a todas y a todos para que todos lo tengan, y va a haber un ejercicio de lo que está regresando, donde ustedes van a tener un caso, donde ustedes van a llenar un caso para que lo puedan hacer. Los anexos son de verdad muy prácticos, son muy fáciles de llenar y nos van indicando sobre todo el decálogo de aquellos motivos para saber si pueden hacer un protocolo o no, porque lo que queremos es de que sea tan ágil, tan sencillo y tan eficaz que hay protocolos que no deben de ser activados, ¿verdad? Para evitar que se activen protocolos que no deben de ser, para que se trabaje de la mejor manera. Quise intervenir en eso porque No, adelante. voy a ver si alcanzamos a entregarles hoy, que podamos ir por ellos, activar un protocolo, pero ahorita voy a pedirles que me manden el digital para que lo tengan ustedes ahí en el digital, ¿sale? Eso era todo. A la los saludo con mayor formalidad, ¿verdad? Un abrazo para todas, es un gusto verles. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muy bien, pues continuando, vamos a nombrarnos. 1, 2. 2.